Saludos cordiales a todos. Durante la duración de este video, producto de investigación de carácter grupal, se presentará la aplicación de conceptos geométricos en arquitectura, además de una breve concepción de los mismos, haciendo énfasis en varios autores. Espero les sea informativo. El triángulo es la figura geométrica con menos lados que puede existir en la familia de los polígonos. Es decir, el triángulo consta de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores. Esta figura se clasifica según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, triángulo equilátero es aquella cuyos 3 lados son iguales. Triángulo isósceles consta de 2 lados iguales y uno desigual. Triángulo escaleno es la figura cuyos 3 lados son desiguales, según sus ángulos. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Triángulo acutángulo, cuyos 3 ángulos son agudos. Finalmente, tenemos el triángulo obtusángulo, que forma un ángulo obtuso. Esta figura se utilizó desde la antigüedad, ya que debido a su forma genera un mayor soporte con la tierra. Claro ejemplo, tenemos las famosas pirámides de Egipto, que por su forma triangular le ha permitido permanecer de manera casi intacta por más de 4500 años hasta el día de hoy. La triangulación permite ahorrar material, además de aligerar el peso de la estructura. Los triángulos son herramientas eficaces para la arquitectura y se utilizan en el diseño de los edificios y otras estructuras, ya que proporciona resistencia y estabilidad. Además, es ideal para crear rampas y cubiertas de forma triangular en una obra arquitectónica. Se determina que el triángulo es una figura geométrica que proporciona unidad, orden y armonía a la vista del ser humano. Esta figura se usa con frecuencia en la elaboración de un diseño arquitectónico. En algunos tratados de geometría se afirma que toda creación arquitectónica es geometría, pero aunque esta afirmación no sea directamente rotunda, sí se puede asentir que toda creación arquitectónica aplica la geometría. Belén 2021. Formalmente, el ángulo puede definirse como la parte del plano determinada por 2 semirrectas, cuyo punto de origen coincide entre ambas y este es conocido como vértice, frecuentemente representado con la letra O, Lanciano N y Camino N 2008. Existen varios tipos de ángulos, los cuales son convexos, menos 180 grados, cóncavos, más 180 grados, agudos, menos 90 grados, recto, 90 grados. Suplementarios, su suma es 180 grados. Complementarios, su suma es 90 grados. Conjugados, 360 grados. No obstante, la clasificación de ángulos palidece al lado de su uso en arquitectura, dada la gran variedad de prácticas aplicadas. Durante la fase más conceptual del proceso arquitectónico, es decir, en la línea de bocetos y dibujos, que sirven para guiar un producto arquitectónico final, se puede hallar ángulos en cualquier dibujo que implique el manejo de perspectivas. En dibujos de 2 y 3 puntos de fuga se pueden apreciar ángulos agudos y convexos, acompañados de líneas guías, siendo estas las semirrectas y el punto de fuga su respectivo vértice. Ródenas López, 2016. Otro aspecto a remarcar es la función del ángulo de manera interpretativa en este tipo de dibujos en perspectiva, ya que al tratarse de ángulos agudos permiten manejar una representación gráfica centralizada en enfatizar la profundidad espacial. En síntesis, al no usar ángulos de más de 180 grados, se logra representar de forma acertada la perspectiva de un objeto, observado desde la parte inferior o superior, sin modificar la proporción inherente al momento de observar un objeto más cercano o lejano desde nuestro punto de vista. Ródenas López 2016. Otro uso un poco más aparente en la cotidianidad del arquitecto es el uso del teorema de Pitágoras, donde el ángulo recto juega un papel importante. Este teorema se usa con el fin de confirmar si las paredes a construir poseen una configuración en L con respecto al suelo.
En otras palabras, el teorema sirve para determinar la rectitud de las paredes y proporcionar estabilidad a la construcción. Por otro lado, una de sus aplicaciones más sustanciales es apreciable en la construcción de cubiertas. Para motivos prácticos, incluso si se trata de una cubierta plana, es necesario que ésta tenga una inclinación, con el fin de evitar la acumulación del agua y posteriores goteras que afecten de forma significativa a la estructura de la construcción. El porcentaje de inclinación fácilmente es calculable dividiendo la distancia de dicho tramo por la altura necesaria, y finalmente siendo multiplicada por 100. Liernul J.F. 2010. Finalmente, la configuración de fachadas de carácter irregular explora el máximo potencial de los ángulos, permitiendo que construcciones únicas sean manifestadas en la realidad. Uno de los casos que personalmente llamaron mi atención fue la implementación de ángulos en el Museo Real de Ontario en Canadá, donde simplemente la configuración de ángulos lleva a la formación de polígonos que estructuran de forma única la fachada de este peculiar museo. Selen AT 2000. Los polígonos están formados por líneas poligonales, es decir, segmentos rectos consecutivos que se unen entre sí para formar figuras. Estas líneas se dividen en dos categorías, en poligonal abierto y cerrado. El poligonal abierto es aquel donde sus segmentos nunca llegan a unirse. El poligonal cerrado es aquel donde sus segmentos se unen y así poder formar un polígono. Por otro lado, los polígonos se dividen en regulares e irregulares. Los polígonos regulares es aquella figura donde sus lados son iguales. Los polígonos irregulares es aquella figura donde sus lados son completamente diferentes. Además se clasifican por sus ángulos, en convexos y cóncavos. Los ángulos cóncavos son aquellas figuras donde sus ángulos internos miden más de 180 grados. Y de la misma manera tenemos a los convexos, que es aquella figura donde sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Además tenemos una clasificación por sus lados y ángulos. El polígono equilátero es aquella figura donde sus lados son iguales. El polígono equiángulo es aquella figura donde sus ángulos son iguales. El polígono regular es aquella figura que al mismo tiempo es equilátero y equiángulo. El polígono semirregular es aquella figura que es parcialmente regular, es decir, que solamente puede ser equilátero o equiángulo. En el uso de la arquitectura, el arquitecto puede crear una composición con su propio estilo, además de poder utilizar en las aberturas y en una gran variedad de texturas, y así poder crear un espacio que brinde comodidad y seguridad. Además, los polígonos se manifiestan en prácticamente en todo, como por ejemplo una planta, debido a la gran variedad de formas, y de la misma manera podemos presenciar una gran variedad de polígonos en las mismas. En las partes externas de una construcción arquitectónica, como la ambientación, y en las partes internas, como la mobiliaria, debido a que todo debe tener un orden. En definitiva, los polígonos es la base para empezar a crear diseños arquitectónicos, debido a que son estas las figuras que el arquitecto usa para poder tener un orden, perfección y simetría en sus proyectos, empleándolos desde el punto inicial de sus proyectos. Ramírez 2018.